Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha causado un revuelo total en las redes y en el mundo del entretenimiento, algo que ha tocado fibras muy profundas y nos ha hecho reflexionar a todos. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y a la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dejado a muchos con la boca abierta, con el corazón un poco acelerado y con una sensación de conexión renovada. El impactante Kerem Bürsin revela todo en vivo. Sí, han escuchado bien. Nuestro querido Kerem, ese actor turco que ha sabido ganarse un lugar privilegiado en nuestros corazones gracias a su carisma, su talento innegable y esa chispa única que transmite en cada uno de sus personajes, se ha sincerado como nunca antes en una transmisión en directo que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Vamos a desglosar meticulosamente lo que dijo porque es tan importante este momento, que significa para nosotros como fans y cómo sus palabras pueden resonar mucho más allá de su círculo de seguidores. Prepárense porque esto promete ser una conversación profunda, honesta y sin duda, sumamente interesante. El título lo dice todo, ¿verdad? Impactante Kerem Bürsin revela todo en vivo. Y de verdad que fue un acontecimiento, un hito en su carrera y en la forma en que las figuras públicas se conectan con su audiencia. Muchos estábamos expectantes, sabiendo que Kerem es una persona que valora la autenticidad, que no teme ser vulnerable y que siempre busca conectar con la verdad, pero lo que vimos en esa transmisión en vivo superó todas, absolutamente todas las expectativas. No fue una simple entrevista de promoción, de esas que siguen un guión preestablecido y evitan los temas espinosos. No. Fue una conversación profunda, honesta, transparente y sobre todo, reveladora. Se abrió sobre temas que hasta ahora se habían mantenido un poco en la sombra, compartiendo sus pensamientos más íntimos, sus sentimientos más genuinos y sus experiencias vitales de una manera que realmente nos permitió conectar con él a un nivel mucho más personal, casi como si estuviéramos sentados a su lado compartiendo un café y una charla sincera. Para quienes, por alguna razón, aún no lo ubican o quizás son nuevos en este universo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional de una manera espectacular. Su salto a la fama mundial llegó de la mano de su icónico papel como Serkan Bolat en la exitosa telenovela Senkalkam. Este personaje con su complejidad, su evolución y la química innegable con su coprotagonista, lo catapultó a un estrellato global. Pero su éxito no se detiene ahí. Su talento actoral, esa capacidad para transmitir emociones con una naturalidad asombrosa, combinado con su personalidad encantadora, su sentido del humor contagioso y su compromiso con causas sociales importantes, lo han convertido en una figura muy querida, admirada y respetada por una audiencia cada vez más amplia. Y es precisamente esa faceta de su personalidad, la de ser una figura pública con una voz influyente y un deseo de impactar positivamente, la que hizo que esta revelación en vivo fuera tan significativa. ¿Qué fue exactamente lo que reveló? Bueno, la transmisión abordó una diversidad de aspectos de su vida personal y profesional, tejiendo un relato que cautivó a quienes lo seguían. Uno de los puntos centrales, y lo que generó mayor impacto y resonancia en la audiencia, fue su absoluta honestidad sobre la presión implacable que a menudo sienten las figuras públicas, especialmente en la era de la omnipresente y a veces implacable era de las redes sociales. Kerem habló abiertamente sin filtros sobre cómo es ser constantemente observado, analizado, juzgado y escrutinado por millones de personas. Describió la ardua lucha por mantener un equilibrio delicado y a menudo esquivo entre su vida privada, sus momentos de intimidad y su persona pública, la imagen que se proyecta al mundo. Detalló cómo las expectativas, tanto las propias como las impuestas por el entorno y la audiencia, pueden ser verdaderamente abrumadoras, llegando a generar un peso considerable. Más allá de eso, y esto es crucial, Kerem expresó con una claridad conmovedora la importancia fundamental de la salud mental. Compartió cómo él mismo ha tenido que trabajar activamente en su bienestar psicológico y emocional para poder seguir adelante, para poder desempeñarse al máximo en una industria tan exigente, tan volátil y con tantas demandas. Explicó que no se trata de una debilidad, sino de una fortaleza, de un acto de autocuidado y de autoconocimiento esencial. Esto es algo que rara vez se ve con esta franqueza, con esta dosis de valentía y autenticidad de parte de celebridades de su C. A libre.
Y sin duda sus palabras resonaron profundamente con muchísimas personas que, aunque no estén en el ojo público, pueden identificarse plenamente con esas presiones, con esa necesidad de cuidarse a uno mismo, aunque sea en una escala menor. Su testimonio abrió una puerta a la conversación sobre la salud mental en la esfera pública, rompiendo estigmas y ofreciendo un mensaje de esperanza. Pero la revelación no se detuvo ahí. Kerem también se adentró en su perspectiva sobre la industria del entretenimiento, analizando tanto el panorama en Turquía como a nivel global. Habló con una lucidez sorprendente sobre los desafíos inherentes a la fama, sobre la superficialidad que a veces la acompaña, y sobre la importancia vital de mantenerse fiel a uno mismo, a sus valores y a su esencia en medio de todo ese ruido mediático y de las constantes tendencias cambiantes. Compartió anécdotas, algunas divertidas, otras quizás más complejas, sobre su camino hacia el éxito, sobre los obstáculos inesperados que ha enfrentado, los momentos de duda y cómo ha aprendido de cada experiencia, transformando las dificultades en lecciones valiosas. Fue muy interesante escuchar sus reflexiones profundas sobre el arte de actuar, su pasión inquebrantable por contar historias que conecten con la gente y el impacto positivo que él cree que los actores, con su alcance y su influencia, pueden tener en la sociedad. No se guardó nada, y esa autenticidad sin adornos fue lo que hizo que el público se sintiera tan profundamente conectado con él, viéndolo no solo como un ídolo, sino como un ser humano real y relatable. Pero, y esto es muy importante destacarlo, no todo fue sobre los desafíos y las dificultades. Kerem también aprovechó esta plataforma única para compartir sus sueños y aspiraciones futuras con una energía contagiosa. Habló con entusiasmo sobre proyectos que lo emocionan profundamente, sobre el tipo de roles que le gustaría interpretar en el futuro, roles que representen un reto artístico y que le permitan seguir explorando las complejidades de la condición humana. Subrayó su deseo de seguir creciendo como artista, como profesional y sobre todo como persona, buscando siempre la mejora continua y el aprendizaje. Además, y esto es algo que nos toca a todos de cerca, hizo especial hincapié en la importancia fundamental de la familia y las amistades. Identificó estos lazos como esos pilares sólidos, esos anclajes que lo mantienen con los pies en la tierra, que le brindan apoyo incondicional y que son esenciales para su equilibrio. Se le notaba genuinamente agradecido por el apoyo incondicional de sus fans, ese cariño que recibe a diario, y expresó su firme deseo de seguir retribuyendo ese amor, esa admiración, a través de su trabajo artístico y, muy importante, a través de sus acciones en la vida real. Y algo que me pareció particularmente inspirador, un mensaje que trasciende las fronteras de su carrera y del entretenimiento, fue su llamado a la importancia de la empatía y la comprensión en nuestras interacciones diarias. En un mundo que a menudo se percibe como polarizado, lleno de divisiones y de juicios rápidos, Kerem hizo un llamado sincero a la unidad, al respeto mutuo y a la construcción de puentes. Nos recordó con una sabiduría profunda, que todos estamos en un viaje individual y colectivo, y que es fundamental, absolutamente fundamental, tratarnos unos a otros con la máxima amabilidad, con paciencia y con consideración. Sus palabras tuvieron un eco profundo y resonante porque vienen de alguien que está constantemente en el ojo del huracán mediático, expuesto a todo tipo de opiniones y presiones, y aún así, elige enfocarse en lo positivo, en la conexión humana y en la construcción de un entendimiento mutuo. La forma en que se expresó fue sumamente cautivadora. No fue un discurso preparado, ensayado y rígido, sino una conversación fluida, orgánica, salpicada de reflexiones profundas, momentos de vulnerabilidad genuina y destellos de humor que hicieron la transmisión aún más cercana y humana. Se notaba, y esto es lo que más impacta, que hablaba desde el corazón, con una sinceridad que es la marca distintiva de Kerem Bürsin y la razón por la cual es tan especial para tantos de nosotros. La transmisión en vivo se convirtió en un espacio seguro, un refugio virtual donde pudimos ver, sentir y conectar con la persona real detrás del personaje, al ser humano auténtico detrás de la celebridad. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el legado de esta transmisión? En resumen, Kerem Bürsin nos ha dado una clase magistral, una lección de vida, sobre autenticidad y vulnerabilidad. Ha revelado las complejidades de la fama, la fragilidad de la salud mental y la resiliencia necesaria para afrontarla. Su pasión inquebrantable por su arte y su deseo profundo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo y constructivo en el mundo. Nos ha recordado, de una manera muy elocuente, que detrás de las pantallas de los flashes y de los titulares hay personas reales, seres humanos con sus propias luchas internas, sus alegrías desbordantes y sus esperanzas más íntimas.
Su valentía al compartir sus pensamientos más íntimos, sus miedos y sus aspiraciones en un espacio tan público y expuesto es, sin duda, impactante y digna de la más profunda admiración. Muchas gracias por acompañarme en este análisis profundo y personal de la impactante revelación de Kerem Bürsin. Espero de corazón que hayan encontrado esta conversación tan interesante, tan enriquecedora y tan inspiradora como yo. Ha sido un placer desglosar cada uno de estos puntos con ustedes. Ahora, más que nunca, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Vieron la transmisión en vivo? ¿Qué fue lo que más les impactó, lo que más les llegó al alma? ¿Hay algún punto en particular que les haya hecho reflexionar especialmente, que haya resonado con su propia experiencia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Su feedback es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado valor y quieren más contenido de este tipo, que explore las profundidades de las figuras públicas y nos conecte con su humanidad, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, con sus conocidos, con quienes crean que puedan beneficiarse de este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de nuestras próximas conversaciones. Su apoyo, sus likes, sus suscripciones, significan el mundo para mí y me motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas que nos hagan pensar y sentir. Un abrazo grande.